Bueno, y sin solución de continuidad, como a Carles le conocéis, no voy a repasar el extenso currículum que tiene, porque en el campo y en el sector le conocemos bien. Es catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad Pompeu Fabra, pero también ha sido director de la Escuela de Administración Pública catalana, tiene diversos artículos y últimamente una línea de trabajo bastante intensa sobre inteligencia artificial, sobre los nuevos retos del empleo público. Así que, sin más, os dejo con Carles. Muchas gracias, Juan Carlos. Un honor estar aquí, agradecido por la invitación de la Junta de Andalucía, saludar a la consejera, a la secretaria, a mi amigo el director del Instituto, Juan Carlos. Bien, yo hace unos cuantos años que vivo instalado en el futuro. En el futuro, vivir instalado en el futuro es algo inquietante a nivel personal, pero enormemente gratificante a nivel académico, porque esto que llamamos análisis de prospectiva no es más que la forma fina de llamarle a la futurología, con lo cual lo que hago es sacar la bola y empezar a tener intuiciones. Hace 3 años publiqué un libro sobre la Administración Pública del Futuro, Horizonte 2050, es decir, a muy largo plazo, casi 35 años, y puse esta cifra porque es mágica, 2050, y porque no sé si habéis visitado una web que es tenebrosa, que tú pones tu lugar de nacimiento y fecha de nacimiento y te predice el día que estadísticamente te vas a morir. Yo fui insensato, puse mis datos y me salió que me moriría un 23 de febrero, eso a un español no se le olvida, 23 de febrero, del 2047. Por eso puse Horizonte 2050, porque jamás tendré que rendir cuentas sobre esta publicación. Porque para materia de gestión de personal hace falta visión estratégica y a muy largo plazo. Ahora ustedes que se plantean hacer una nueva ley de función pública, yo recuerdo que hace 5 años me llamó la que entonces era vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, que además era consejera de función pública, y dice, mira, es que quiero hacer una nueva ley de función pública y estoy haciendo una consulta con los expertos para ver qué tiene que incluir esta ley, como de hecho están haciendo ustedes con un panel que hemos tenido esta mañana. Y yo le hice a la vicepresidenta una pregunta retórica, le dije, la última ley catalana de función pública, ¿qué antigüedad tiene? Me dice, es curioso que me lo preguntes porque ya tiene 23 años. Bueno, como no hizo ley de función pública, ahora nuestra ley de función pública tiene 29 años de antigüedad y creo que la de ustedes tiene 34 más o menos. Bueno, eso quiere decir que hacer una ley de función pública es quizá la ley más difícil que hace una administración pública. Fíjense que de las leyes básicas, la última ley que se aprobó fue el IBEP, el Instituto Básico del Empleado Público. De hecho, se hizo una ley de medidas urgentes para la función pública que solo era para salir del paso durante 2 o 3 años mientras se hacía la ley de verdad, y era del 84, y la ley de verdad no se hizo hasta el 97. Una ley de función pública cuesta mucho de aprobar porque políticamente es complicado, porque a veces tienes que poner en sintonía distintas administraciones públicas. En el caso que quieres que también regule la administración local, tienes que negociar con los actores sociales. Si alguien consigue hacer una ley de función pública, es fácil prever que si ustedes ahora consiguen aprobar una ley de función pública, esté vigente los próximos 25 o 30 años. Por lo tanto, creo que es un error plantearse los problemas del presente y ver cuáles son los desajustes para situarlos. Creo que nadie quiere hacer una ley para que sea una buena ley del mes, de la semana o del día, sino que la ley sea sostenible en el futuro. Y como podemos prever que esta ley mínimo va a durar 20 años, tenemos antes que hacer una reflexión sobre cómo queramos que sea la administración pública o cómo pensamos que sea la administración pública a 20 o a 30 años vista. Y en base a este modelo de administración pública del futuro, establecer qué modelo de personal queremos para dar servicio a esta administración. Por lo tanto, creo que hacer una nueva ley de función pública es muy importante si no queremos tener una ley buena para 2 años y obsoleta para 23 o 30 años, es antes hacer un análisis de prospectiva sobre cómo queremos que sea o debe ser la administración pública del futuro y, con lo cual, su modelo de personal. Como evidentemente la administración pública tiene unos enormes retos. Yo coincido con la consejera que nos jugamos la supervivencia. La administración pública puede desaparecer conceptualmente, porque están desapareciendo muchos intermediarios con el cambio tecnológico, con el cambio de paradigma económico, y nosotros no somos más que un intermediario.
No vamos a desaparecer nunca físicamente, pero podemos perder nuestra capacidad de relevancia dentro de las complejas redes de gobernanza. Y el día que no seamos relevantes, seremos un actor más y seremos totalmente marginales y habremos desaparecido conceptualmente. A mí siempre me impresiona mucho un autor, quizá el autor más famoso en administración pública en España, que es Joan Subirats, de políticas públicas, que fue mi director de tesis, hacía 26 años que defendí la tesis, y somos amigos, y últimamente cada vez que me ve me dice: Carles, date prisa en reformar la administración pública porque dentro de poco no habrá. Es decirle que es un visionario, ya vislumbra la posibilidad que desaparezca la administración pública. Repito, no creo que físicamente, pero sí conceptualmente el día que no seamos el actor central en las complejas redes de gobernanza. Y ahora competimos con empresas de 2.0 y 4.0 que manejan más información, más Big Data, y con la inteligencia artificial esto puede cambiar. Cuando no es broma, nos jugamos la supervivencia. Y a la hora de jugarnos la supervivencia y hacer frentes, entre otros, a unos retos descomunales que se nos presenta, solo voy a destacar dos, pero a nivel de prestación de servicios, el gran reto que ya nos ha caído encima es el del envejecimiento de la población. ¿Saben que el envejecimiento de la población implicará en los próximos 20 años incrementar el gasto en un 12% del PIB? 12% del PIB. Fíjense, ahora gastamos el 41% y ya no es sostenible económicamente porque tenemos déficit y deuda pública. Si tuviéramos que financiar públicamente el gasto que viene por el envejecimiento de la población, implicaría que tenemos que subir el gasto público al 60 y pico %. Y eso es totalmente imposible. Tenemos que renovar la administración pública para que sea más eficaz, eficiente e innovadora. Y el reto, obviamente, de absorber como país y como administración pública la inteligencia artificial y la robotización. Solo por señalar dos grandes retos. Y el gran cuello de botella para conseguir una administración pública de futuro moderna y sostenible es su actual modelo de empleo público. Y por eso hace 2 años, con Miquel Salvador, que es un colega mío de la universidad, publicamos un libro que se llama La nueva gestión del empleo público, donde dedicamos un 40% del libro a criticar el actual modelo de función pública o actual modelo de empleo público. Claro, nos ponemos las botas, porque a los académicos lo que nos gusta es criticar. Y llegamos a la conclusión que aquí no hay nada que funcione. Ni los sistemas de selección, ni el tipo de vínculos y esta confusión funcionarios laborales, ni la carrera administrativa que no existe la horizontal, extorsionamos la estructura inventándonos cargos, ni el sistema retributivo que es totalmente disparatado, ni la evaluación del desempeño que es totalmente inexistente, ni el sistema de relaciones laborales. No hay nada que funcione. Y con lo cual nosotros lo que proponemos es que el actual modelo de función pública español ya no se puede reformar. El EBEP, en el 87, fue el último intento serio de reformar nuestro sistema de empleo público con Jordi Sevilla. ¿Y qué ha conseguido? Absolutamente nada. Por lo tanto, la única forma de poder hacer frente a los retos del futuro es dinamitar nuestro modelo de función pública, ponerle una bomba y explosionarlo absolutamente todo. Curioso, pero en conversaciones con Jordi Sevilla está totalmente de acuerdo conmigo, Y me dice, ya no se puede reformar, está tan fuera de juego con los retos de futuro que simplemente lo tenemos que dinamitar. Bueno, claro, como eres académico eso es muy fácil, ya, pero dedicamos el 60% del resto del libro a algo que no hacen los académicos, que es proponer un modelo alternativo y un modelo totalmente posibilista, basado en competencias, basado en ámbitos funcionales, que rompe las actuales reglas de cuerpos, escalas y no sé qué, con una carrera horizontal, con un sistema de evaluación del desempeño. Es decir, proponemos un modelo alternativo que no lo inventamos nosotros, incluso que no aprovechamos ni textos académicos, sino que aprovechamos es el conocimiento de muchos departamentos de recursos humanos de las administraciones públicas que tienen ya proyectos de mejora, pero que están guardados en un cajón porque alternativas tenemos y que son perfectamente posibles. Con lo cual, esta es un poco la idea. Uno dirá, bueno, pero es que esto es imposible tal como está la cosa. Ya lo sé. He ocupado puestos de dirección pública y puestos políticos y puestos de alto funcionario. La administración pública, además, no es que tenga un sistema de función pública totalmente obsoleto, barroco, que hay que dinamitar. Es que además está totalmente capturada. Capturada, ahora lo que voy a hablar, es para la mayoría de administraciones públicas, salvo para la Junta de Andalucía. Eso que quede muy claro. Pero tenemos una primera captura que es una captura política.
donde los partidos políticos utilizan la administración pública como un elemento de clientelismo. Ojo, que aquí tenemos el sistema meritocrático. No es cierto, ¿eh? En los ayuntamientos un porcentaje muy elevado no entra bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito, sino que entran de forma digital, que no es 2.0. Y cuidado con las comunidades autónomas, donde un porcentaje importante de su sector público, o a veces con laborales o a veces con interinos, no entran de forma bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito. Seguimos teniendo una administración pública clientelar que no queremos reconocer y que tenemos que superar. Y tampoco tenemos que escandalizarnos. Fukuyama, en uno de sus últimos libros, el penúltimo, porque el último va sobre identidad, casi habla de Cataluña, pues en el penúltimo libro sobre el orden político institucional dice: las sociedades humanas, todas, porque ella estudia todas las sociedades, todas funcionan mediante redes de familiares y amigos entre los que se establecen relaciones de reciprocidad. Es decir, todas las sociedades somos clientelares. Para la administración pública sabemos que el clientelismo es la puerta a la corrupción, al nepotismo, a la ineficiencia, pero siempre existirá esta presión social para intentar invadir clientelarmente la administración pública. No creen que la lucha contra el clientelismo sea una lucha del pasado. Es una lucha del pasado, del presente y del futuro, porque siempre habrá esta presión. Pues bien, como decía, la lógica es que tenemos que cambiar de una forma radical. ¿Y eso cómo lo hacemos en la práctica? Miren, yo, con perdón, me veo de consejero de la cosa o me veo de ministro. Es que ya me veo. Nadie me va a proponer, porque yo lo que haría es negociar con los actores sociales, es decir, los sindicatos. Digo, hoy me he levantado de buenas y hoy vengo concediendo deseos. Y vienen los sindicatos y dicen: primer deseo que queréis. ¿Verdad que lo que queréis es que se mantenga el actual sistema de función pública, esta cosa caótica, laborales, funcionarios, a veces privilegios más que derecho, moscositos, canositos, toda esta cosa? Además, es que sería injusto, ¿no?, a un empleado público en mitad de la partida cambiar las reglas del juego. Cierto que la partida aquí dura casi 50 años, desde que entras hasta que te jubilas. Pues deseo concedido. No vamos a cambiar el actual modelo a ningún empleado público que esté en el sistema. Yo soy funcionario y estoy muy acomodado a este sistema, por lo tanto, no lo cambiamos. Segundo deseo. ¿Verdad que ahora lo que queréis hacer es aplantillar al 500.000 de interinos que tenemos en el sistema? Interinos que muchos hemos cometido una grave injusticia porque no ha habido convocatorias, etcétera, pero tenemos interinos que llevan 25 años de interinos, que no les ha dado la gana presentarse, etcétera. Es igual. Todos 500.000 aplantillados, de la forma jurídicamente más solvente. No vamos a hacer como la Xunta de Galicia, que a unos interinos les puso el examen y luego la respuesta es justo al lado. Así lo tenían bastante fácil, incluso el tribunal no lo vio claro. Pero delicadamente podemos aplantillar los interinos. Y además los interinos con los mismos derechos que el resto de funcionarios. El cachondeo que existe. A cambio de estos dos deseos, yo os pido un deseo para mí: que me dejáis hacer una nueva ley de función pública que no vamos a aplicar a ninguno de los actuales empleados públicos, sino a los que vamos a seleccionar de cara al futuro, con unas nuevas reglas del juego totalmente distintas que sean contingentes con los retos y con la modernidad que requiere la situación. Porque ahora estamos en el momento más clave que nos jugamos el futuro, Porque ahora voy a hablar de los dos grandes retos en materia de recursos humanos. Uno es el de la relevo intergeneracional y el otro es el de la robótica y la inteligencia artificial. Fijaros, en los próximos 10, 12, 15 años se van a jubilar en España 1 millón de empleados públicos. La actual media de edad de los 3,3 millones de empleados públicos, porque por más que hayan dos fuentes de información oficiales, ninguna de las dos refleja la realidad, sino que realmente son 3,3 millones de empleados públicos que hay en España, la media de edad de todos es de 55 años. Tenemos unos empleados públicos enormemente envejecidos. Y va a entrar, por lo tanto, se supone, 1 millón de nuevos empleados públicos. Ahora es el momento de cambiar las reglas del juego en materia de selección y en materia de función pública. Que el modelo nuevo de función pública que proponemos es un modelo mucho más duro que el actual, pero que se adapta mucho mejor a la juventud.
que la juventud hay elementos que nosotros valoramos y ellos ya no valoran. Por ejemplo, el tema de la estabilidad en el empleo y un trabajo de por vida. Ahora ofreces a un joven un trabajo de por vida y sale corriendo del susto que tiene. Para ellos todo es cambio. Lo que no quieren es un contrato cada semana, pero uno de por vida no lo quieren. Hay elementos que nosotros valoramos que las nuevas generaciones, los millennials, ya no valoran. Ahora en la universidad tenemos a los que han nacido el 2001 haciendo primero de carrera. Estos piensan totalmente distinto que nosotros. Por lo tanto, sería un modelo de función pública mucho más atractivo que el actual, porque si no, no vamos a conseguir a que entre el talento. Porque los jóvenes actuales, yo les doy clase, son gente muy razonable, gente muy viva y no quiere pasar el proceso tedioso de prepararse una oposición porque no les gusta, y no es porque no tengan control del esfuerzo, es que no le ven ningún tipo de sentido ni valor añadido en el actual momento en el cual ellos viven. Claro, de esta forma, ¿cómo vas a retener el talento? Y si no, lo que vamos a hacer es ser endogámicos, porque los únicos que se van a presentar a una oposición van a ser los hijos de funcionarios, porque ya desde pequeño los socializan, le dicen tú a los 13 años la primera comunión y luego pasarás 4 años haciendo una oposición. Claro, esto sería socialmente muy poco equitativo, ¿no? El tema de relevo intergeneracional, como primer gran tema y gran reto, aquí tenemos dos caras. La primera cara es ¿qué hacemos con este conocimiento que vamos a perder? Ahora todos estamos preocupados por el conocimiento que vamos a perder de personas que se van a jubilar, que son enormemente experimentadas porque llevan 35 o 40 años trabajando en la administración pública, pero además en nuestro caso son muy importantes porque son los constituyentes, es decir, los que se van a jubilar ahora de la Junta de Andalucía son los que han creado la Junta de Andalucía, con lo cual tienen un dominio absoluto de las reglas formales, informales, porque ellos mismos lo han creado. Y vamos a perder este conocimiento que ciertamente es muy valioso y muy preciado. Bueno, aquí yo diría que no existen distintos mecanismos para tener, ustedes trabajan muy bien desde hace tiempo, el proyecto Telémaco, que luego esto, digamos, con sistemas de monitoraje permite una cierta transferencia del conocimiento. Eso es una buena técnica. Luego los psicólogos organizativos utilizan otra técnica que es no de transferir de una persona a otra, sino los que se van lo transfieran a la organización. Para eso hace falta psicólogos organizativos y eso es muy difícil de conseguir. Porque resulta que, fijaros, que decimos que la gente con experiencia tiene intuiciones. De golpe saben encontrar el camino mucho más rápido que el resto. Y la intuición no existe. La intuición es conocimiento experto, que se manifiesta de forma intuitiva. Pero fíjate lo difícil que es extraer a estas personas que se van a jubilar un conocimiento que ellos no son conscientes que poseen, porque dicen que tienen intuiciones, que les sale todo por arte de magia. Psicólogos muy veteranos lo pueden conseguir, pero eso es muy complicado. Y luego tenemos el efecto de que todos nos ha pasado, que por mala organización del trabajo hay un conjunto de personas que son imprescindibles, que el día que desaparezcan, pues se hunde la administración. Yo trabajo en una universidad pública y siempre decíamos, llevamos 20 años diciéndolo, que el día que atropellen al jefe de personal docente y al jefe de presupuestos, se hunde la universidad. Y teníamos muchas posibilidades que se murieran los dos, porque son muy amigos y siempre van juntos, y el autobús se los puede llevar. Llevamos 20 años temblando para que no les atropellara un autobús a uno de estos dos, y ahora de golpe ha llegado el autobús de la jubilación. Y uno de ellos se jubila. ¿Y qué haces en estos casos? En estos casos, como dice Miquel Gorriti, lo que haces es que estás enfrente, con perdón, de los putos amos. Porque estos tienen el conocimiento y lo transfieren si les da la gana y de la manera que les da la gana. Con lo cual, primero es caro, porque implica que si tú tienes un jefe, con un año de anticipación tienes que contratar a un nuevo jefe o jefa y que durante este año convivan para que se transfieren el conocimiento. Pero si tú eliges a quien institucionalmente crees que es el mejor para ocupar este puesto y no le gusta al que se va, pues él te impone el sustituto, Es un régimen monárquico donde no se atreve a proponer a su hijo, pero te propone a quien le da la gana porque le cae muy bien, porque si no, no transfiere este conocimiento, que es totalmente crítico. A pesar de todo lo que podamos hacer, tenemos que partir de la base, la convicción, que una parte muy importante del conocimiento se va a perder. Se va a perder,
porque es imposible transferirlo por estas tres técnicas que antes he dicho, todo el conocimiento que vamos a perder. Y creo que lo ha dicho la consejera, ¿eh? Y si se pierde el conocimiento, ¿qué? A lo mejor es mejor que se pierda el conocimiento. Porque en el fondo el conocimiento también implica captura, implica unas rutinas y unos modos de hacer. Y como la administración pública tiene que entrar en una senda de cambio tan disruptivo, podemos ver eso como un problema, hay que perdemos conocimiento, o podemos ver como una oportunidad, pues que perdamos el conocimiento y vamos a generar un conocimiento totalmente nuevo. Y aquí viene el segundo reto. Tenemos que introducir no la administración digital, que en ello estamos, sino la inteligencia artificial y la robótica de una forma totalmente rápida y motorizada. Mi último libro es sobre inteligencia artificial y robótica. Yo estoy muy preocupado, porque para mí la inteligencia artificial y la robótica en la administración pública puede ser una enorme oportunidad. Pero si la administración pública adopta un rol reactivo, como siempre suele adoptar, podemos perder este tren. Yo lo que digo ahora es que los especialistas en gestión pública nos pasamos el día llorando por los trenes perdidos. Es que no tenemos dirección pública, es que sigue habiendo clientelismo, es que no hay carrera horizontal, es que no somos suficientemente transparentes. Venga a llorar y venga a llorar por lo que tenemos y lo que hemos perdido. No, ya no lloremos más. Agarremos el tren que ya está en la estación, que es el de la inteligencia artificial y la robótica, porque este tren nos va a permitir subsanar los errores del pasado y ponerlos en la senda de la modernidad. Si la administración pública no toma proactivamente la inteligencia artificial y la robótica, no colidera junto con el sector privado, la administración pública se lo puede permitir, ¿eh? La administración pública sigue siendo suficientemente poderosa por si le da la gana vivir en una burbuja descontextualizada de la inteligencia artificial y la robótica. Por estas resistencias y lógica de capturas, la captura política, que luego no había dicho, la captura sindical, la captura corporativa, a los empleados públicos nos cuesta salir de la zona de confort porque somos humanos y eso es muy normal, incluso la captura judicial, que quiero señalar que en este país los jueces son un problema en la administración pública. Porque cuando una vez tú convences a un político a que haga una reforma en su modelo de gestión de personal, es difícil, pero hay administraciones públicas que lo han hecho. Parece que aquí lo quieren hacer. Si luego convences a los sindicatos, que eso es dificilísimo, pero he visto casos que también se convence a los sindicatos, entonces casi te mueres de hemorragias de satisfacción, políticos y sindicatos construyendo un nuevo modelo de gestión de personal, moderno, etcétera. Solo hace falta que un solo empleado público no le guste y haga un recurso a un tribunal. ¿Os habéis fijado que los jueces en temas de administración pública no son neutrales? Son juez y parte, son arte y parte, porque son funcionarios. Y, por cierto, de un grupo el más conservador entre los funcionarios. Y ellos, en el fondo, están interpretando las reglas que a ellos mismos les afectan. Cuando ven una innovación y hay un recurso por una innovación, dicen, como diga que sí, a lo mejor me lo aplican a mí. Pues va a ser que no. Y ahora son los jueces el gran problema. No es la ley que nos da marcos. Ustedes quieren hacer una nueva ley, el EBEP les ofrece muchas posibilidades. Es la interpretación de las leyes que hace la judicatura. Pues bien, con todas estas lógicas de captura, la administración pública puede decidir vivir al margen de la inteligencia artificial y de la robótica. Yo incluso me imagino el eslogan de los neoluditas en la administración pública, los que resisten a la tecnología. El eslogan es bueno, no porque lo haya pensado yo, pero es bueno, ¿eh? Administración pública, espacio libre de robots. Apostamos por el calor humano. Toma impostura, una más. No, esto de la robótica es una cosa muy fría que la haga el sector privado. En la administración pública apostamos por el calor humano y abrazamos y besamos a los ciudadanos. Mentira. ¿Y sabes qué pasa? Que porque tú te quedes en una burbuja descontextualizada de la tecnología, el sector privado va a avanzar a lógica totalmente motorizada. Y como no se puede vivir infinitamente en contra de la tecnología en una burbuja, en 15 o 20 años va a explotar la burbuja, no sabremos nada de inteligencia artificial y de robótica, el sector privado habrá avanzado muchísimo y para actualizarnos nos vamos a limitar a comprar todos los dispositivos, algoritmos, sistemas de entrenamiento de robots con valores privados y con lógica privada.
Y eso puede ser la privatización conceptual definitiva de la administración pública. El sector público puede asfaltar a la administración pública y dejarla sin ningún tipo de valor de carácter público. No estoy diciendo ningún invento, eso ya está pasando. Es decir, los jueces norteamericanos, hay jueces, algoritmos, robots que están dictando sentencia. Y están dictando sentencia, no se sabe muy bien con qué lógica de algoritmo y con qué lógica de entrenamiento. Hay un caso famoso que es un caso Loomis, que es alguien que comete un pequeño delito, va ante un juez robot para ver si le impone prisión provisional. No era el caso, pero curiosamente el robot dice que va a la prisión. Entonces el abogado hace un recurso, el Tribunal Supremo del Estado dice que tiene razón es el robot y entonces el abogado dice, es que me siento indefenso. Aquí, que alguien me explique cómo se ha diseñado y cuál es el concepto del algoritmo. Y le contestan, el algoritmo lo ha hecho una empresa privada y está sujeto a patente. Por lo tanto, es totalmente oculto, no es público. ¿Cómo puede ser que algoritmos que imparten justicia en el sistema público sean hechos por una empresa privada y, como están protegidos por patente, no sean públicos y transparentes? Segundo problema, ¿cómo caramba hemos entrenado este algoritmo? Los sistemas de entrenamiento. Porque, claro, puedes diseñar un buen algoritmo, pero si tú al robot solo le enseñas fotos de negros, el señor Loomis, el pobre, era un negro, cuando ve un negro se excita y lo mete en la cárcel rápidamente. Cuidado, que ya se ha descubierto que hay robots jueces que son más racistas que los jueces supremacistas blancos. Porque si tú eres negro y te toca un juez supremacista blanco, a lo mejor te puede salvar, porque a lo mejor tiene un mal día este juez y se equivoca, pero con un robot no se equivoca nunca, porque si es racista, es sistemáticamente racista porque es totalmente perfecto. Por lo tanto, cuidado con esta lógica, porque al final se va a privatizar la administración pública por la vía de algoritmos y sistemas de entrenamientos privados, porque nosotros no sabemos. Y yo creo que la gran oportunidad es que, fíjense, se van a jubilar 1 millón de empleados públicos. Yo lo hago de forma totalmente especulativa, ya os digo que me dedico a la especulación, pero yo he calculado, haciendo de abajo arriba, sector por sector, que el impacto en puestos de trabajo de la robotización en la administración pública española va a ser de 1 millón de empleados públicos. Es decir, van a sobrar 1 millón de empleados públicos en los próximos 15 años porque sus funciones van a ser robotizadas. Por ejemplo, un conductor de autobús, un conductor de metro. Voy a poner luego más ejemplos. Fijaros que esto es un 30% del total de los empleos de la administración pública española. Los análisis de prospectiva, cómo afecta la robotización en el mercado de trabajo, los más conservadores dicen que van a desaparecer un 30% de los actuales puestos de trabajo. Y los más radicales dicen que va a desaparecer hasta un 60%. Yo me acojo a la parte conservadora. Ojo, la OCDE dice que van a desaparecer el 54% de los totales puestos de trabajo. Por lo tanto, aunque sea conservador, son muchos. Pero fijaros en la feliz casualidad que tenemos en España, totalmente de forma aleatoria, que en el mismo periodo de tiempo se nos jubila 1 millón y hay que robotizar 1 millón. Por lo tanto, podemos introducir la inteligencia artificial y la robótica con coste social y laboral cero. Eso es una enorme oportunidad que no podemos desaprovechar. Pero claro, para que esto tenga un cierto sentido, lo que tenemos que hacer es un cierto análisis de prospectiva. Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto, y yo me deprimo mucho cuando lo veo, es que actualmente, por más que sé que hay elementos que lo justifican a corto plazo o elementos ocultos, que hagamos ofertas de empleos que sabemos que no van a hacer falta en el futuro y que, como mucho, solo van a hacer falta los próximos 2 o 3 años, porque este cambio va a venir muy rápido. Yo me refiero a puestos, por ejemplo, de auxiliares administrativos, incluso de personal administrativo. Estos puestos en el futuro no van a hacer falta. Tenemos que hacer primero un análisis de prospectiva para ver qué puestos de trabajo en la administración pública pueden ser objeto de robotización o de impacto de la inteligencia artificial. Y estos puestos no convocarlos, porque si ahora convocamos a alguien que va a ocupar un puesto obsoleto y es joven y está 50 años en la administración pública, quiere decir que estamos contratando personal que va estando prestando servicios no hasta el 2050, hasta el 2065, con lo cual hipotecamos la administración pública hasta el 2065. Esto es muy grave. Existen 2 plataformas,
una se llama O''net y la otra es la Universidad Singular, esta de Google y de la NASA, donde hacen continuamente pronósticos sobre los puestos de trabajo que actualmente van a desaparecer. Y aplicando esto a la administración pública ya tenemos unas ciertas. Tú puedes poner tu puesto de trabajo y te dice las posibilidades que tienes de ser robotizado. Tú pones taxista, 100% que desapareces. Pones un puesto creativo, pues 100% que permaneces. Por lo tanto, tenemos que hacer esta función en la administración pública para no convocar para los próximos 50 años puestos que seguro que van a ser objeto de robotización. Por lo tanto, tenemos que tener una cierta visión de perspectiva. Yo en el libro pongo, entiendo que a la administración pública le cueste ser estratégica, entiendo que le cueste ser proactiva, pero lo que no se puede permitir es que sea estúpida. El editor dijo, no, esto de estúpido lo tienes que sacar y no sé qué. Digo, no, esta es la palabra más importante del libro. No puede ser estúpida. Y lo que estamos haciendo ahora, puesto jubilado, puesto que convocamos en la oferta pública de empleo, esto es una auténtica estupidez si no tenemos en cuenta la sociedad en tiempo. Quizá tenemos que inventar un tipo de nuevos puestos, ya que tenemos tantos y tan contradictorios, pues unos puestos que sean pues temporales, claramente temporales, no sin truco, objeto de robotización en el futuro, porque puede ser que ahora te hagan falta auxiliares administrativos, pero dentro de 4 años ya no te hagan falta, entonces no los contrates para 50 años, contrátalos solo para 4 años, o quizá los externalizas y que sea una empresa que dé este servicio. Vamos a empezar a buscar situaciones imaginativas para no hipotecar los próximos 50 años, porque recordad, si no renovamos la administración pública, esta administración se nos va a morir y no va a resistir los cambios que van a venir. Y ante esta situación, yo soy muy positivo con la inteligencia artificial porque, fijaros, pocos ejemplos de ventajas. La administración pública tiene 2 almas. Tiene un alma burocrática y un alma gerencial, aparte del alma de gobernanza que nunca aplicamos. Llevamos 20 años con el modelo gerencial intentando erradicar el modelo burocrático porque es un rollo y no funciona bien. Error. No luchemos contra el modelo burocrático. Hay una parte de la administración pública que tiene que seguir siendo burocrática. Hay una parte de la administración pública que es la que aporta, por cierto, más valor, que no presta servicios, pero que da seguridad jurídica a un país. Y esta parte de la administración pública es la que da autorizaciones, da licencias, se encarga de la disciplina fiscal, disciplina laboral, disciplina comercial. Toda esta parte tiene que ser muy estandarizada, tiene que funcionar de forma burocrática para asegurar a los ciudadanos un tratamiento equitativo. Luego tenemos una parte gerencial que tiene que ser más flexible a la hora de prestar servicios. Tenemos 2 modelos y al tener 2 modelos nos hacemos un lío, Y a veces lo que hacemos es que flexibilizamos la burocracia, con lo cual caemos en seguridad jurídica y burocratizamos la gestión y damos mala calidad de los servicios. Eso la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, porque la parte que más susceptible es de ser robotizada es toda la parte burocrática. Yo calculo que en España hay 700.000 empleados públicos que se dedican a tareas estrictamente burocráticas. Buena parte de ellos pueden ser totalmente robotizados en un futuro. Y no me refiero solo a temas de procedimientos, me refiero a algo que va a herir sensibilidades a los grandes poderes de la administración pública. Pero cuando me refiero a que la burocracia puede ser robotizada, me refiero a la burocracia en minúsculas y a la burocracia en mayúsculas. Por ejemplo, Mariano Rajoy se va a volver a quedar sin trabajo, porque no hacen falta ni notarios, ni registradores de la propiedad, ni censos, ni padrones, ni registros civiles. El blockchain de golpe lo hace todo de forma automática y totalmente transparente. Los interventores están omnipresentes o interventoras. La actividad de auditoría es la primera que ya se está robotizando. En las empresas privadas, dentro de 3 años, el 25% de sus actividades de auditoría ya habrán sido objeto de robotización. Las asesorías jurídicas, aquí seguro que hay juristas, siempre tan poderosos, eso va a ser objeto, ya es objeto de robotización. Hay un dispositivo de inteligencia artificial de IBM que se llama Watson, que actualmente hace el 50% de funciones que hace un abogado. Y está previsto que en poco tiempo haga el 100%. No os lo van a decir, pero cuando contratáis a un gran bufete de abogados,
que externalizáis algunos dictámenes, lo hacen robots, porque solo los grandes bufetes tienen Watson. Fijaros que en el fondo lo que existen son algoritmos, tienen toda la normativa, la saben cruzar a la perfección y te hacen informes a veces mejores que los seres humanos. Tanto estoy diciendo una robotización de la parte burocrática en mayúsculas. Y fijaros que esto, curiosamente, nos resuelve todos los problemas. A veces digo medio en broma que en la situación altamente improbable que Max Weber tuviera sueños libidinosos por la noche, altamente improbable, tío parecía bastante aburrido, pues él soñaba con una administración, con un modelo burocrático implementado por robots. Porque fijaros que el modelo burocrático es mecánico y donde falla es que lo implementamos personas. Y las personas tenemos dos problemas. Uno, no somos infalibles y nos equivocamos. Y el modelo burocrático es tan complicado que no hay nadie que lo domine de forma suficientemente solvente y cometemos error tras error. Segundo problema, muchas veces los seres humanos utilizamos las reglas burocráticas, las capturamos en base a nuestros intereses corporativos o individuales. Son las personas el problema del modelo burocrático, pero un modelo burocrático implementado por robots, bien diseñados con algoritmos y con buenos sistemas de entrenamiento, fijaros que la ventaja de la inteligencia artificial es que aprende, ¿eh? Aquello que, para que sepamos lo que es inteligencia artificial, que lo sabemos todos, ¿no? Pero es aquello, recordad cuando Deep Blue, una supercomputadora, ganó al campeón del mundo de ajedrez, a Kasparov. Pues la cosa era la época de la informática. Tenían una computadora grande como esta sala, que tenía mucha memoria, le pusieron los miles de millones o millones de millones de posibles jugadas de ajedrez, se puso a jugar con Kasparov y lo ganó al campeón del mundo. Ahora con inteligencia artificial la cosa no funciona así, sino que tienes un pequeño dispositivo y tú no le pones en la memoria las jugadas. Tú le cuentas las reglas del ajedrez, que son los algoritmos. Mira, blancas contra negras, el alfil va en diagonal, el caballo hace una cosa muy rara. Le cuentas las reglas. Y a partir de aquí pones que juegue. Eso incluso se explica de forma dramática, ¿eh? Pero dicen así. A un dispositivo le explicaron las reglas, es decir, los algoritmos, y lo pusieron a jugar por Internet durante solo 6 horas. Y a las 6 horas lo hicieron jugar contra Deep Blue, el que ganó el campeón del mundo. Jugaron 100 partidas y ganó 70, el dispositivo de inteligencia artificial, y quedaron en tablas 30. No perdió ni una. Esto es inteligencia artificial, de un modelo burocrático que, gracias a la aportación de los humanos que lo entrenamos, aprende de la excepción y va mejorando y va refinando la propia burocracia para que sea mucho más eficaz, eficiente, equitativa, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo elemento, con esta prestación de servicios que nos viene por el envejecimiento, o nos viene una ayuda externa o no podemos afrontar este reto, ¿eh? Cuidado, yo no soy un fetichista de la tecnología, yo no tengo ni idea de tecnología. Yo lo que he hecho es leer todo lo que ha caído en mis manos de inteligencia artificial y lo aplico a lo que conozco, que es la administración pública. Por tanto, eso, la inteligencia artificial, no es más que un instrumento. Antes tenemos que cambiar nosotros el concepto de política los políticos y de gestión los gestores, porque si dejamos la agenda a tecnólogos no vamos a conseguir absolutamente nada, Por tanto, tenemos que cambiar conceptualmente unas bases. Por ejemplo, el gasto de los ancianos va a ser en servicios sociales y sanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor cambiar la concepción. Dinamarca acaba de aprobar una ley que prohíbe que se creen nuevas residencias de ancianos. Esto sorprende, ¿eh? Una ley que prohíbe crear nuevas residencias de ancianos. ¿Por qué? Porque, como sabéis, una residencia de ancianos es muy cara. Es económicamente insostenible una residencia de ancianos. Una residencia de ancianos en España creo que vale 2.800 euros al mes. ¿Qué sistema público lo puede pagar o incluso qué sistema privado? ¿Qué familia lo puede pagar? Solo unas pocas muy privilegiadas. Y además, fijaros que una residencia de ancianos es un auténtico crimen contra la humanidad, porque no hay ningún anciano que quiera ir a una residencia de ancianos. ¿Qué quiere un anciano? Vivir en su casa. Vivir en su casa es lo más confortable y además es lo más económicamente sostenible. Por tanto, objetivo público número 1, que todos los ancianos puedan vivir en su casa, en su propio domicilio. Pero claro, tienen problemas físicos, tienen problemas de pérdida cognitiva. A partir de aquí tenemos que crear un sistema de servicios sociales que, ayudados con inteligencia artificial y con toda la tecnología, permitan dar un buen grado de confort a estos ancianos. O, por ejemplo, la sanidad. Fijaros las ventajas de la inteligencia artificial en la sanidad. Yo no soy médico, pero creo que la medicina funciona por lógica estadística.
Es decir, si tú vas con síntomas de gripe, el 90% es que tengas una gripe, el 10% es que tienes otra cosa. Y el médico te trata como un estadístico y te trata para la gripe. Al cabo de una semana te has puesto peor, dice, oye, que no he mejorado. El médico no te lo dice, pero piensa, es del 10%. Y entonces, dentro de este 10%, el 80% es que tengas una cosa y el 20% es que tengas otras. Y te trata para el 80%. Tú vas empeorando hasta que al final te mueres. Así funciona. ¿Por qué todos queremos ir a un médico que tenga experiencia de uno que no? Porque al médico que tenga experiencia decimos que tiene intuiciones. Como ha visto 5.000 casos, dice, esto parece una gripe, pero aquí es del 10% y va un poco más rápido. Pues bien, en la sanidad norteamericana, los diagnósticos en cuidados intensivos los hacen ya dispositivos de inteligencia artificial. Ahora funciona, como no se fíen del todo, que hace un diagnóstico al dispositivo, luego un médico, en caso que haya discrepancias, como un VAR en el fútbol, y un tercero que arbitra a ver cuáles de los dos tiene razón. Pero dentro de poco lo harán simplemente los dispositivos, porque el dispositivo tiene por sensores el 100% de la información de todos los enfermos que están en cuidados intensivos de Estados Unidos. Con lo cual, a la primera te detecta el diagnóstico preciso y te puede detectar el caso entre 1 millón, que como tú tengas un caso entre 1 millón, seguro que te mueres porque el sistema estadístico no le da tiempo para que te curen. El dispositivo te lo detecta al primer momento. Con lo cual tenemos que utilizar estos dispositivos para mejorar nuestros sistemas de prestación de servicios públicos que tengan la misma calidad o superior a la actual y sean mucho más eficientes. Y finalmente, como metagobernador o gestores de redes complejas de gobernanza, si no utilizamos el Big Data, la inteligencia artificial, no podremos gestionar estas complejas redes público-privadas que cada vez son más típicas, externalizaciones, etcétera, etcétera, que son inevitables en el sector público. Para acabar, ¿qué competencias tienen que tener los empleados públicos del futuro? Pues ni la más remota idea. Porque algunos dicen que se van a crear más puestos de los que se van a destruir, O sea, los economistas liberales parten del principio y de la evidencia empírica que las 3 revoluciones anteriores han destruido muchos puestos, pero han creado más. Eso es una evidencia empírica. Y dicen, la cuarta va a suceder exactamente igual. Pero aquí hay discrepancia entre los expertos, porque algunos predicen que será la primera revolución que va a destruir más puestos de los que va a crear. Porque a mí me pone la mosca detrás de la oreja que los mismos economistas liberales clásicos que dicen que se va a crear más puestos que destruir, a la vez están hablando de la renta básica universal y de que los robots paguen impuestos. ¿Será que ya se están poniendo la tirita antes de recibir la herida? Y en el caso de la administración pública, no sabemos qué puestos va a generar la robótica y la inteligencia artificial. Fíjense, solo hace 13 años que se inventó y se presentó el iPhone. Cuando presentaron el iPhone no podían imaginar que al cabo de 10 años habría 1.500.000 personas trabajando haciendo dispositivos y apps para iPhone. Todo un nuevo yacimiento profesional. Y van a surgir mucho de estas profesiones. En todo caso, mi pronóstico, todavía más intuitivo, es que si en el sector público español van a desaparecer 1 millón de puestos de trabajo que van a ser robotizados, se van a crear 500.000. Es decir, perdemos 500.000 de empleos públicos. Que esto para el sector privado y para el mundo laboral es un drama, y me preocupa mucho. Pero la administración pública es una enorme oportunidad, porque esto implica que con menos podemos dar iguales servicios o incluso más servicios, o pagar mejor a los empleados públicos que en el futuro. Por lo tanto, en la administración pública, dentro de la administración pública, eso no es ningún problema, sino que es una oportunidad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a seleccionar? Ya no hay ni que decir que tenemos que cambiar los sistemas selectivos, de que no sean meritocráticos, sean por competencias, sean mucho más confortables, claramente meritocráticos. Lo importante es que sean meritocráticos, pero que midan las actitudes. ¿Qué tipo de perfil nos hace falta y tenemos que buscar de los empleados públicos del futuro? Bueno, si miramos estas plataformas ONET o bien Singular Universidad Singular, también hacen pronósticos sobre las nuevas competencias, skills, que van a hacer falta de cara al futuro a los empleados de la época de la robótica y la inteligencia artificial. Y al final es decenas de competencias. Mira, aquí cuando tú tienes que atender a 100 competencias es la forma ideal para que no atiendas a ninguna. Con lo cual, resumiendo conceptualmente, después de leer todos estos pronósticos sobre las competencias del empleado público del futuro,
de hecho es del empleado privado y yo lo aplico al ámbito público, pues yo he llegado a la conclusión, yo lo decía medio en broma esta mañana, de que lo que tenemos que buscar de un futuro empleado público es un empleado público que sepa leer, escribir y hablar. No hace falta más. Cuidado, que si tenemos empleados públicos que ya saben hacer eso en el nivel más prosaico del término, ya es una proeza. No me lo invento. El Ayuntamiento de Tarrasa, en las pruebas selectivas, le dio por poner como prueba hacer una redacción tema libre. Era el impacto del turismo en la ciudad, podías decir cualquier cosa. Y además los que evaluaban no miraban el contenido, sino eran lingüistas que únicamente miraban la concordancia entre sujeto, verbo y predicado. Era para titulados superiores. Suspendieron la mitad. Es decir, que la universidad no lo teníamos que mirar con el sistema educativo porque las competencias. Obviamente yo me refiero a la competencia de saber leer, escribir y hablar de forma sofisticada. Y por saber leer me refiero a saber tener una visión holística de los temas. Multisectorial, multidisciplinar, el impacto social, el impacto económico, el impacto en materia de personal, la estrategia, la táctica, saber leer transversalmente. Estamos con unas visiones todas muy segmentadas, hace falta una visión más holística. Para saber escribir me refiero a saber resolver problemas complejos, que eso es lo que necesitamos en los futuros empleados públicos. Y el tercero, para saber hablar, no me refiero única a habilidades orales, de seducción, sino la capacidad de trabajar en equipo, de liderar equipos, de ser un catalizador para hacer emerger la inteligencia colectiva que se supone que tenemos en las instituciones públicas. Esto, digamos, son las competencias, con dos competencias adicionales más. Conocimientos en matemáticas. El mundo de los algoritmos es un mundo matemático. No nos podemos permitir que nuestro sistema educativo tenga la mitad de nuestros alumnos que tienen pánico escénico a las matemáticas. Quizá nos equivocamos en la forma de explicar las matemáticas, porque quizá es la operativa de las matemáticas lo que es poco atractivo. Es que no tiene sentido enseñar cómo se hace una integral, porque eso ya te lo hace una calculadora, sino conceptualmente qué implica una integral, qué implica un algoritmo, qué implica una variable. Pero todos teníamos que tener estos conocimientos conceptuales de matemáticas. Y el segundo, todavía más importante, es las competencias humanísticas. Los cambios son tan disruptivos, son tan profundos, que fijaros que la implantación de la ética y la robótica nos va a interpelar en muchos elementos de tipo ético. Y nos hace falta empleados públicos con sólida formación humanística y además incluso con formación filosófica. ¿No se han fijado que antes los gurús eran los del management, hasta hace pocos años eran los cocineros y ahora son los filósofos? Ahora los que tienen más éxito en las conferencias, etcétera, son los filósofos, porque le dan la vuelta, buscan la profundidad y encuentran respuestas a incógnitas que no solo son tecnológicas, sino son de tipo ético y moral. Claro, y para hacer este proceso de selección tenemos obviamente que cambiar la mecánica y los procedimientos, pero obviamente que sean estrictamente meritocráticos, porque el clientelismo siempre aprovecha algún cambio, alguna disrupción para colarse. Y eso siempre lo tenemos que evitar. Pero yo creo que es posible y tenemos muchas administraciones públicas en el mundo que utilizan sistemas claramente meritocráticos y que no se basan solo en competencias memorísticas, sino en tipo de competencias. Tenemos la Unión Europea, que lo ha cambiado, tenemos muchos ejemplos de agencias reguladoras, algunos más próximos, tenemos cantidad de ejemplos de administraciones públicas que ya han innovado en los sistemas de selección, incluso en España, para los interinos como paso previo, y que han tenido éxito mucho más notable que seleccionando por la vía tradicional, que es una vía además que es socialmente injusta. Muchas gracias.